Bien, estudiantes, ahora vamos a trabajar en esta segunda parte las líneas notables en el triángulo. Ya habíamos visto que teníamos cuatro líneas notables, que eran la bisectriz, la altura, la mediana y la mediatriz. Entonces, vamos a recordar un poquito de ello para tener bien claro ya los conceptos para ir al siguiente tema. ¿Ah? Dice, en la figura, a eso tienes que observar bien la figura. En la figura BD es bisectriz. Ah, ahí me detengo. BD es bisectriz. ¿Qué es la bisectriz? ¿Qué hace la bisectriz? A ver, ¿quién me indica, por favor? ¿Qué hace esa línea La notable? que tiene un ángulo en dos iguales. Ajá, divide a un ángulo en dos ángulos de igual medida. En este caso, si esa bisectriz BD está partiendo del vértice B, significa que al ángulo que se forma en el vértice B, a ese ángulo queda dividido en dos ángulos de igual medida. Es decir, que estos dos ángulos que están acá, ¿cómo deben ser? Y iguales. Estos dos ángulos deben ser iguales. Bien, hasta ahí tenemos esa información. Y me piden calcular el valor de X. A ver, profesor, un momentito. Pero no tengo suficientes datos para encontrar el valor de X en este momento. Es correcto. Pero la bisectriz me ayuda. ¿Por qué, profesor, me ayuda la bisectriz? Como estos dos ángulos en el vértice B deben ser iguales, ¿qué tal si a este ángulo, por decirte, le llamo A? Si a este ángulo le llamo A, al ser B de bisectriz, este ángulo que está acá también tiene que ser A. ¿Por qué? Porque los dos ángulos como son iguales. Profesor, pero hasta ahora todavía no me sigue ayudando el dato. Acá viene lo siguiente, algo que vimos en el ejemplo anterior. Observa el lado AC. El lado AC con respecto a la bisectriz, ¿qué sería? Un ángulo llano, ¿no? Un ángulo llano. Ahí está el detalle. Entonces, si este ángulo en ese ángulo llano mide 100 grados, la pregunta es para ustedes. ¿Cuánto mide el ángulo que está acá a la izquierda, en el punto D? ¿Cuánto mide ese ángulo? ¿Quién me indica? ¿Cuánto mide ese ángulo? A ver, ustedes me indican, ¿ah? 80. Así es. ¿Por qué 80, profesor? Porque el lado AC vendría a ser un ángulo llano respecto a esa línea bisectriz. Entonces, si ese ángulo mide 100 grados, el ángulo adyacente tendría que ser 80 grados para que formen 180 grados de un ángulo llano. Y miren, y con ese dato que acabamos de colocar, ahora sí, ya puedo comenzar a encontrar el valor de X. Pero ¿cómo, profesor? Pero X no tiene nada que ver con ese ángulo. Para ello, ¿saben lo que vamos a hacer? En primer lugar, vamos a encontrar el ángulo A. Y ahí aplicamos el primer teorema. Y ahí digo lo siguiente. En el triángulo ABD, en ABD, observa qué ocurre. La suma de los tres ángulos es 180 grados. Es decir, si sumamos A más 45 grados más 80 grados, todo ello, ¿cuánto nos da? 180 grados. Ah, ahí está el detalle. Vamos a encontrar el valor de A. A ver, ustedes calculen, ¿cuál sería el valor de A en el triángulo ABD? Ustedes calculen y me indican. ¿Cuánto es el valor de A? A ver, calculen ahí, me indican cuánto es el valor de A. A ver, ¿cuánto es el valor de A? Ustedes me indican, ¿ah?
55. Perfecto, 55 grados. Porque al sumar 45 más 80 tendríamos 125 y el 125 pasa a restar a 180 180. y Y el sale 55. ya es 55. Perfecto, muy bien. Ya tengo el primer dato. Pero profesor, hasta ahora no entiendo qué y por qué tenía que haber hallado el valor de A primero si me han pedido hallar X. Y acá viene la respuesta. Si este ángulo A mide 55 grados, entonces ahora vamos a trabajar en qué triángulo. En el triángulo BDC. Y en Por el... lo tanto, también mide 55 ahí. Vamos a ver, no te dice que es isósceles, ahí está. Pero por ser bisectriz, los dos ángulos A miden 55 Ahí has grados. dicho, hay bisectriz. Ah, BD es bisectriz, entonces. ahí está, muy bien. Por ser bisectriz, los dos valores de A es igual a 55 grados. Y ahora trabajas en el triángulo BDC. Y en el triángulo BDC, ¿qué estamos observando? Mira los ángulos que observa 30. el triángulo BDC. Profesor, ahí estoy observando el ángulo de X, que me han pedido hallar X, y estoy observando el ángulo de 55 grados y el ángulo de 100 grados. Es decir, que puedo aplicar nuevamente el teorema número 1. Y al sumar los tres ángulos de un triángulo, ¿a qué es igual todo ello? A 180 grados. A ver, entonces, sumamos ahí los tres ángulos del triángulo y eso es 180 grados. Y con ello voy a 25. encontrar el valor de X. ¿Cuál sería el valor de X en este ejercicio? 25 grados hexagesimales. Muy bien, 25 grados sexagesimales. Y eso es lo que me pedían encontrar. ¿Te das cuenta? Ya algunos ejercicios, como estás viendo, ya no hay que resolver toda la ecuación paso por paso, ¿no? Ustedes ya saben cómo trabajar. Bien, entonces el valor de X era 25 grados. Entonces recordemos el O proceso. sea, también se podría hallar, ya sabiendo que A es 55 y ahí hay una bisectriz. Hay 55 más 55, 110 y más 45 y hay 180 menos lo que salía y el resultado 25 también. Igual y el proceso. Así es, igual es el proceso. Bien, estudiantes, ahora sí pueden trabajar, por favor. A ver, estudiantes. Facilito, teacher. Bien, Facilito. fácil me indica. Vamos a ver, dice, en la figura BH es altura. Este es un dato muy importante a tener en cuenta. BH es altura. Al ser altura, El tenemos el valor ángulo. vamos a definirlo entonces ahora la altura. Vamos a trazarlo con el color rojito. Ahí me dicen que BH es altura. La altura, dice la definición, parte desde un vértice, en este caso está partiendo del vértice B, y va hacia el lado opuesto. Y es perpendicular al lado opuesto, es decir, al lado AC en el triángulo. Y cuando te indica que es perpendicular, ¿qué se están formando? Ángulos rectos, ángulos de 90 grados. Ahí está el detalle. Entonces me han pedido hallar X. Pero un momentito, profesor. X está en este lado del triángulo, en el triángulo BHC. Pero acá conozco este ángulo que es 90 grados. Conozco este ángulo que es 2 alfa. Y acá está el valor de X. Para encontrar X tendría que saber primero cuánto mide el ángulo alfa. Si sé cuánto mide alfa, calculo 2 alfa y encontré X. ¿Y cómo Claro, el valor de alfa? Lo encuentro en el primer triángulo, en el triángulo AH. Muy bien. Entonces, esto lo pueden hacer mentalmente, mentalmente. Observen el triángulo ABH. En el triángulo ABH, ¿cuánto sería el valor de alfa? A ver, ¿quién me indica? 30. 30. El valor de alfa Sí, 30. es igual a 30 30. grados. ¿Y por qué es 30 grados? Porque 90 más 60 es 150 y 180 menos 150, que llegaría a ser igual a alfa, es 30. Perfecto, ¿no es? Se hace mentalmente, ¿no?
No hay que escribir todo con ecuaciones, algunos ejercicios se hacen mentalmente. Ahora sí, y mira mentalmente, si alfa es igual a 30 grados, te hago una pregunta. Observa el triángulo BHC. ¿Cuánto mide 2 alfa? 60 grados. Ah, entonces este ángulo mide 60 grados. ¿Te das cuenta? El doble de 30. Y ahora sí, para encontrar X, voy a trabajar en el triángulo BHC. En el triángulo BHC, díganme ustedes cuánto es el valor de X entonces. 30 grados. Ah, Porque 2A es igual a 60. Y 60 más 90 es igual a 150. Y 180 menos 150 es 30. perfecto. Tendría el mismo valor que A. Así es. Coincidencia. Muy bien. Listo, niños, vayan trabajando en casa. Niños, niñas, trabajen en casa. Bien, estudiantes, ahora estamos en el ejercicio siguiente que nos indica si en la figura BM es mediana. A ver, profesor, BM es mediana y me piden calcular el valor de A. La pregunta para ustedes es, ¿qué es la mediana? ¿Quién recuerda qué es la mediana? Se los explico para que entiendan, para que recuerden. Bien, la mediana es una línea notable, como ya sabemos, que parte desde un vértice, en este caso está partiendo del vértice B, y que se dirige al punto medio del lado opuesto. Esta línea va al punto medio del lado opuesto. Eso significa que M es el punto medio del lado AC. Y si es punto medio, ¿qué nos está indicando? Nos indica lo siguiente, que la distancia desde el punto A, desde el vértice A hasta el punto M, esa distancia tiene que ser igual a la distancia del punto A hasta el punto C. Porque M sería punto medio. Eso es lo que hace la mediana. Ojo, cuando trabajes mediana, no trabajas con ángulos. Eso tiene que quedar claro. Con la mediana no se trabaja con ángulos. No es como la bisectriz que divide un ángulo. La mediana parte del vértice B y va al punto medio del lado opuesto. Entonces, ¿qué significa ello, profesor? Bueno, significa que AM, miren, AM es igual, debe ser igual a AMC. MC. Muy bien. Por concepto de mediana, ¿no? Porque M sería punto medio. ¿Y AM a qué es igual? Bueno, ahí es bien calcular el valor de A, ¿no? Ahí sería 2A, 3. Ojo, que como estás viendo, ahí no se habla de grados. No se habla de grados, porque son longitudes lo que estamos trabajando en este momento. Y eso es igual a 7A menos 12. 12. Aplicando la transposición de términos, niños y niñas, entonces, ¿qué podemos hacer, profesor? Bueno, en la transposición de términos hay que saber trabajarla convenientemente. ¿Qué habíamos aprendido tiempo atrás? Que el mayor de las variables, o sea, el que tenga la variable con mayor coeficiente, lo dejamos en su lugar. En este caso, ¿quién queda en su lugar? 7A. 7A. Lo movemos. Entonces, ese 7A se queda en su lugar y vamos a mover al lado izquierdo los términos independientes, ¿no? Entonces, baja el número 3 y el 12 que está restando en el primer miembro de la igualdad, el segundo miembro de la igualdad pasa a sumar. Entonces tendríamos 3 más 12. 3 más 12. Y eso es igual a 7. Y el 2 es positivo, pasa al otro miembro de la igualdad a restar a 7A. ¿Te das cuenta? Al ser una igualdad puedes trabajar de esta manera. Otros me dirán, profesor, mejor hubiera colocado 7A a la izquierda, 7A menos 12 a la izquierda y 2A más 3 a la derecha. También, porque es una igualdad, ¿no? Es lo mismo. El número mayor que fuera el delante. Claro, o sea, eso tú lo tienes que ordenar convenientemente.
Al sumar ahí tendríamos 15 y ese 15 es igual a 5A. Al despejar el valor de A, ¿cuánto es el valor de A en este ejercicio? 3. 3. Pues el valor de A es igual a 3. Porque el 5 vas a dividir a 15. Bien. Así de sencillo se trabaja. Listo, niños y niñas, vayan trabajando en casa. Muy parecido a lo que hemos evaluado la semana anterior. Bien, pero ahora estamos reforzando estos conceptos porque vamos a utilizarlos posteriormente. ¿Ah? Bien, vayan trabajando, estudiantes. Bien, estudiantes, ahora vamos a trabajar el siguiente ejercicio aplicando el concepto de mediatriz. Veamos entonces. Dice, si la recta L es mediatriz del lado AC del triángulo ABC, determina el valor de X. A ver, profesor. ¿Qué es la mediatriz? Bueno, recordemos el concepto que hemos visto en clase. La mediatriz es una línea notable con respecto al triángulo que pasa, mira, que es perpendicular. Ajá, perpendicular a uno de los lados del triángulo. En este caso, esa recta L es mediatriz del lado AC. Significa que con respecto al lado AC tiene que formar ángulo de 90 grados, un ángulo recto para que sea perpendicular. Bien, entonces ahí tenemos la mediatriz. Bien, profesor. Pero ahora, ¿qué nos ayuda en ello para encontrar el valor de X? Yo creo que está ya todo bien claro ahí, sabiendo ello. Observen el triángulo que se forma con la mediatriz, con la recta L y el vértice A. A ver, mentalmente ustedes. Si ahí tengo un ángulo de 42 grados y acá tengo un ángulo recto de 90 grados, dígame, ¿cuánto mide el ángulo en el vértice A? A ver, mentalmente, ¿cuánto mide el ángulo en el vértice A? Estoy trabajando en este triángulo. A ver, calculen ustedes. ¿Cuánto mide el ángulo? 48. ¿Cuánto? 48. ¿Están de acuerdo? 48. ¿Están de acuerdo, estudiantes? Sí, teacher, 48. Así es. Claro, al ser este un ángulo recto, por concepto de mediatriz, este ángulo es 90 grados. Por lo tanto, el ángulo en el vértice A tiene que ser 48, que al sumarlo con los otros dos ángulos, me dé 180 grados. Muy bien. Ahí está. Y como te das cuenta, es mentalmente, ¿no? Ahora sí, con ese dato ya se puede encontrar el valor de X. ¿Por qué, profesor? Porque ahora voy a en el triángulo ABC. Observen los ángulos en el triángulo ABC. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cuánto mide el ángulo X en el triángulo ABC? X mide. Con paciencia, no te apresures. Ahora mira el triángulo ABC. Acá en el vértice B tienes un ángulo recto. ¿Te das cuenta? Ahí tienes un ángulo recto. Teacher, X mide 42. 42. Perfecto, muy bien. 42. Claro, porque ahora estoy mirando el triángulo ABC, sabiendo que el ángulo en el vértice A mide 48 grados. En el vértice B tengo acá 90 grados. Por lo tanto, el valor de X, ¿cuánto tiene que ser? 48. 42. Profesor, y es 48. Sí, 42. 42 grados, así No, es. 42, teacher. 42 grados, así es. Profesor, y ahí tenemos como un cuadrado similar, porque dice 42, 48 y 90. Así es, son similares, son congruentes de dos cuadros. De esos dos triángulos son congruentes. Y eso es lo que vas a aprender también el próximo año en geometría, ¿no? La congruencia, ¿no? Conceptos de congruencia con mayor énfasis, ¿no? Entonces, ¿qué significan ángulos con triángulos? En este caso, triángulos congruentes, o la semejanza de triángulos que vas a trabajar como tema. Cuando dos triángulos, en este caso, tienen las mismas medidas angulares,
pero los tamaños son diferentes, ¿no? Tú ves que los triángulos son de diferentes tamaños, pero los ángulos tienen la misma medida, ¿no? Entonces, ahí aplicamos los conceptos el concepto de semejanza de triángulo. Ya lo van a aprender poco a poco, ¿sí? Pero, y como ves, este ejercicio se resuelve solamente en el triángulo, en la misma imagen. Bien, vayan terminando ahí, niños y niñas. A ver, estudiantes. Dice el ejercicio, calcular el valor de alfa si AC es bisectriz. A ver, este es un reto para ustedes. A ver, resuelvan ustedes solos, ahí en casa. ¿No somos solos, teacher? Solos, sí. Después te voy a dar 2 minutos y medio. 2 minutos y medio. Lo haces en casa. Ustedes solos en casa. Un reto para ustedes. Calcula el valor de alfa sabiendo que AC es bisectriz. A ver. Ahora con paciencia, las respuestas por el chat, ¿ya? Las respuestas por el chat. Voy a abrir el chat en este momento. Respuestas por el chat. ¿Sí? Bien, está el chat disponible para que ustedes respondan cuando encuentren el valor de alfa. Los 5 primeros. O si son todos, enhorabuena. Bien, ya todos deben saber cómo trabajar este ejercicio. Así que vamos a un reto para ustedes. Respuestas por el chat. Se le enviamos la respuesta para el chat, ¿no? Por el chat, sí, respuestas por el chat. Correcto, Haris. Yeah. Listo. Ya estaba dudando, teacher, como estaba como diciendo, sí, no, será. Correcto, Camila. Y lo volví a hacer. Correcto, Sergio. Correcto, Camila. Muy bien, 1:20. Perfecto. Muy bien. Profesor, y eso que lo revisé porque yo de frente hice. Paciencia. Ya. Un poquito de silencio, Yaris, porque están trabajando tus compañeros. Un poquito de silencio. Bien. Dana, verifica tu ecuación. Verifica tu ecuación. Bien. Vamos a dar 30 segundos y lo resolvemos, ¿ah? 30 segundos resolvemos. Bien, intenten desarrollar, ¿ah? Intenten resolver ustedes. Ustedes son los que hacen la clase. Bien. Vamos a llegar hasta el minuto, sí, 30 segundos más. A ver. O 30 segundos. Sí, yo te espero. Con paciencia, ¿eh? Te voy a esperar hasta el minuto 5. Tienes 1 minuto, te voy a dar 1 minuto más. Muy bien, Yaret. Dana, verifica, está cerca, Dana. Muy bien, Mayra, con toda la ecuación completa. Muy bien, muy bien. Profesor, y yo ya que le estaba mandando la resolución. No, está bien, no, está bien. Verifica tus ¿Ah? cálculos, Dana. Verifica tus cálculos, Dana. Bien, listo. Bien. Unos segundos más. Y ahí vamos a colocar la resolución de inmediato, ¿ah? Bien. Listo, vamos a plantear la solución. A ver, ahí me dijeron que AC era bisectriz. Y al decirme que era bisectriz, ya me estaban dando la solución a esto, ¿no? Significa que estos dos ángulos, ¿cómo deben ser en el vértice A? Deben ser iguales. O sea, este es alfa y este es alfa. Listo. A ver por el chat.
Así es, Haris. Bien, entonces, ahora sí, sabiendo que el ángulo en el vértice A es alfa y lo alfa, entonces, en el trabajo en el triángulo ABD. A ver, en el triángulo ABD. ¿Qué encontraría, profesor? Bueno, en el vértice A, acá se forma todo un solo ángulo. Este ángulo, ¿cuánto sería? 2 alfa. 2A. Alfa, muy bien. Y si le sumamos 72 y 60, entonces aplicaríamos el teorema número 1. Entonces la ecuación quedaría así. 2A más 2A más 72 grados más 60 grados es igual a 180 grados, ¿no? Al sumar 72 más 60, tendríamos 132, y ese 132 pasa a restar, y al restar nos quedaría 48, y el 2 que multiplica pasa a dividir. Por lo tanto, el valor de alfa, en este caso, es 24 grados, como lo han mencionado ustedes por el chat. Bien, listo, niños y niñas. unos segundos más para otro reto más para ustedes, ¿ya? Otro reto más. ¿Ya? Ya, teacher. Bien, un reto que lo vamos a trabajar en 2 minutos y medio más o menos. ¿Ah? Listo. A ver, atentos al siguiente reto, ¿ah? Vayan terminando ahí. Espero 30 segundos a partir de ahora y paso a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Un reto más. Así que a estar atentos. Bien, estudiantes, ahora sí, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Ah? Vamos a la siguiente diapositiva, un reto para ustedes. Bien, borramos acá todo lo trabajado y nos vamos a la siguiente diapositiva. Ajá, determina el valor de beta si BH es altura. A ver, vamos a ver. Respuestas por el chat. ¿Ah? Respuesta por el chat. Vamos a ver. Respuestas por el chat. Ya sabes que BH es altura, y ya sabes cuando es altura, es la línea que se traza desde un vértice al lado opuesto y es perpendicular a dicho lado. Eso significa que acá se forma ángulo de 90 grados para ambos lados. Haris ya me dio su resultado. Bien. Correcto. Profesor, ¿en cuánto lo hice? Está muy bien en un minuto. Está muy bien. En un minuto. O menos de un minuto. Está muy bien tu resultado. Muy bien. La clave está en trabajar los triángulos y pueden hacerlo mentalmente. Encuentras alfa en el triángulo BHC y encuentras luego beta en el triángulo ABH. ¿Listo? Ahí está, para que ustedes se entretengan ahí. Vamos calculando. Respuesta por el chat. Respuesta directamente porque nos queda... Eso ya no creo que me alcance para hacer la resolución. Quedan Muy unos bien, minutos. Sergio. Muy bien, Sergio. Listo, muy bien. Ahí está. Muy bien. Listo, nos quedan unos segunditos más ahí para que se entretengan trabajando. ¿Ah? Muy bien, chicos. Vayan, coloquen su respuesta. Muy bien, Luana. Eso es. Listo. Yo me despido de ustedes. Que tengan un lindo día, un buen fin de semana. A ver, Mayra, verifica tu resultado. El último cálculo nada más. El último nada más, verifícalo. ¿Sí? Que tengan un buen fin de semana, niños y niñas. Cuídense mucho. Bye, teacher. Ahí la respuesta es 36, ¿ah? Ahí la respuesta es 36. A ver, ustedes verifiquen. Chao, chao, que tengan... Yo le iba a mandar.